En la pizarra, sea bendito el nombre del Señor. Vamos a darle lectura a la poderosa palabra del Señor. Y decimos en la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a su nombre. Si le puede dar una ofrenda de alabanza al Señor, amén. Y es el que vive, a su nombre. Recordemos, iglesia de Cristo, que esta iglesia Filadelfia es una iglesia muy nombrada. Recordemos, como mencionamos en los estudios anteriores, alabado sea el nombre del Señor, cada iglesia tenía su característica, su encomio, su alabanza, es decir, de parte de Dios. Y cada una de las iglesias del Apocalipsis, es decir, las iglesias ubicadas en Asia Menor, tenían su pro y su contra, como todo creyente que tiene sus virtudes y sus defectos. Esta iglesia de Filadelfia, es decir, la iglesia de Jesucristo, ubicado en ese sector, en esa región llamada Filadelfia, ahí estaba una iglesia que creía en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Amén. Iglesia de Cristo, yo averigüé lo que es la historia de esta ciudad, algo de historia para hacer nuestro estudio un poquito más nutritivo. Dice: fue fundada por el rey Atalo Filadelfo, por eso el nombre de Filadelfia. Recuerde que la iglesia no se llamaba Filadelfia, la iglesia de Cristo ubicada en Filadelfia. Si me hago entender, iglesia del Señor, es por eso que esta ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey Atalo Filadelfo. Fue un hombre que levantó esta ciudad en los momentos de la conquista. Pero el nombre de Filadelfia en griego significa amor fraternal. Y usted dirá, ¿tendrá algo que ver con la palabra de Dios? Por ahí de la mano va. Pero ¿por qué el historiador dice que el nombre de Filadelfia significa amor fraternal? Esta ciudad llamada Filadelfia, todo el territorio de Filadelfia, era un pueblo, una ciudad que continuamente sufría terremotos, no temblores, y continuamente era sacudida, devastada, arruinada. Llegó el momento en que Atalo Filadelfo murió. Eso es lo malo de los hombres de Dios, de los hombres naturales, los siervos de Dios, cualquier hombre. Está un momento y luego ya no está. Cuando Atalo Filadelfo murió, tomó el mando su hermano Eumenes II. Es decir, este hombre, por amor a su hermano, volvió a reedificar Filadelfia. Es ahí que el nombre amor fraternal. Yo le puse aquí, iglesia de Cristo, algo para mí. Mi texto base, Juan capítulo 6, verso 63. Alguien que lo tenga rápidamente y nos ayude. Amén. Y mientras lo encuentra, yo continúo. Este hombre llamado Eumenes, lo encontró pastora de la lectura. Amén, gloria a Dios, muchas gracias, pastor. Yo le puse mi texto base, ¿por qué? Porque Cristo habló, mis palabras son espíritu y son vida. Le mencionaba
que si un hombre que no sabemos si habrá conocido de Dios, pero para que en Filadelfia se haga eso, recuerde que la iglesia de Jesucristo estaba regada en todo el imperio romano. La iglesia de Cristo, de Jesucristo, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica o del periodo de la iglesia perseguida, todos los emperadores tienen que haber escuchado de Cristo. De ahí a que hayan hecho su decisión personal, solo Dios lo sabe. Pero si este hombre llamado Eumenes II, por amor a su hermano Atalo Filadelfo, reedificó la ciudad, de decir, mi hermano edificó esta ciudad, yo no quiero que quede en ruinas todo el trabajo de él, la voy a levantar. Yo quiero que el Señor nos está diciendo a nosotros que si el trabajo que hace cada siervo de Dios por cualquier motivo se está cayendo, he ahí entra el siervo y la sierva de Dios para levantar por amor a Cristo lo que estamos haciendo. ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche? Es por eso que de igual manera, por eso dijo el texto base, mis palabras son espíritu y son vida. Si un hombre pudo hacer eso, creo que la iglesia mayormente lo puede hacer. Hay muchos ministros, muchos siervos, pastores, líderes, obreros, cualquier hombre llamado al ministerio que hace algo y por cualquier motivo, por cualquier razón X que a veces no conocemos, la obra cae, para, se estanca. Hay hombres que se levantan, toman la batuta y la vuelven a reedificar. Quiero remontarme más atrás. Muchos nos recordamos a un reformador llamado Nehemías. Este hombre miró cómo estaba la ciudad de Jerusalén quemada y Dios puso en el corazón de este hombre reedificar lo que quedaba de Jerusalén. Los muros, la ciudad incendiada, el templo destruido y todo estaba puesto a fuego. Y Dios levantó, despertó, puso en el corazón de un copero llamado Nehemías. Si Dios usó un copero, iglesia de Cristo, no podrá usar a un pastor, a un predicador, a un evangelista, a un profeta o a cualquier miembro pequeño del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dele fuerte si se lo va a dar el Señor a su nombre. ¿Quién es el que vive? Poderoso Dios. Es por eso, iglesia de Jesucristo, que esto debe de quedar grabado en las tablas de nuestros corazones. Hemos visto que cada iglesia ubicada en cierta región de Asia Menor, su nombre significaba algo. Es decir, que Dios permitía que llegue un mensaje a la iglesia en cierto lugar, en determinado sitio, para que la iglesia no piense que porque están ahí son lo que son, sino que la iglesia está en un lugar y brilla es porque tiene la gloria del Dios Todopoderoso. A su nombre. Yo, mientras leía Iglesia de Cristo, miremos un desarrollo, como Cristo encomia o alaba a la iglesia en Filadelfia. Hay un texto según Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Alguien que le dé lectura. Quiero que la iglesia participe juntamente conmigo. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Así mismo se pone de pie y con voz de trompeta me ayuda. ¿Ven? Amén, gloria a Dios. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén, gloria a Dios. Recordemos que esa es una promesa a la iglesia. Le comienza el Señor a decir, pero vemos en este verso y nos recordamos de varias historias de la palabra de Dios en la cual el Señor mismo actúa a favor de su pueblo. Es por eso, iglesia de Cristo, que el Señor comienza a nombrar, o yo detallé en lo que Dios me puso a mí, el cruce del pueblo de Israel a través del Mar Rojo. Seguro que nuestra hermana le lecturó. Quiero corroborar esto. Dice, yo conozco tus obras. He aquí ha puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Había una promesa de que Dios dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Eso es simbólico, iglesia de Cristo, y literal. Simbólico y literal. Porque el pueblo de Israel no fue un simbolismo. Israel, pueblo de Israel, descendencia de Abraham, amigo de Jehová. Ese pueblo literalmente cruzó el Mar Rojo a pie. Ahí no fue una figura, fue literal, una promesa en vivo y en directo para los ejércitos de los hijos de Israel. A su nombre. Ahora,
para nosotros es una promesa en pie, porque el Señor nos prometió, y según la Escritura, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuántos lo creen? Entonces, según esta historia, está ubicada en Éxodo capítulo 14, verso 1 al 30, eso es para su casa. Estoy detallando en dónde está ubicado lo que el Señor hizo a favor del pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel tuvo promesa, he aquí la novia del Cordero tiene mayores promesas, dice la Biblia. No que lo que hizo Dios con el pueblo de Israel no vale, vale y perdura, y es una ancla para nosotros para crecer en fe. Pero la iglesia de Jesucristo de este tiempo, la iglesia neotestamentaria, tiene una mayor promesa, porque nosotros le servimos a aquel por quien el Señor entregó todo, a su nombre. Quiero recordarle esta palabrita, iglesia de Cristo, antes que se me pase por alto. Amor fraternal, en 5 textos de la Biblia nos lo menciona. 5 hermanos que me busquen cada uno de los textos, empezando por Romanos capítulo 12, verso 10 y consecutivamente cada verso. Romanos capítulo 12, verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Aleluya. Primera Tesalonicenses 4:9. Alguien que lo encontró, le dé lectura. Amén. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9. Amén. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hebreos capítulo 13, verso 1. Permanezca el amor fraternal. Amén. Primera de Pedro 1:22. Qué lindo se ve la iglesia, parece niño de jardín. Dele lectura. Gloria a Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amén. Segunda de Pedro 1:7. Amén. Dele lectura. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. A su nombre. Son textos bíblicos que nos recuerdan que la Biblia hace mención de un amor fraternal. Les vuelvo a recalcar, lo que Eumenes II hizo por honrar la memoria de Atalo Filadelfo en reedificar la ciudad devastada de Filadelfia. Si él lo hizo, la Biblia nos está dando muchas palabras, muchas promesas, y nos está amonestando a que permanezcamos en esa palabra, amor fraternal, que el de afuera no lo tiene. El amor fraternal solamente posee la iglesia porque Dios le ha dado ese amor a su nombre. Es decir, iglesia de Cristo, en el desarrollo acerca de la alabanza que Dios hace a Filadelfia, hay una promesa de Dios para su pueblo. Veamos Isaías capítulo 43, verso 19. Son promesas que Dios actúa a favor de su pueblo, abriéndole una puerta. Amén. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Aleluya. Vuelvo a leer. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Recordemos, iglesia de Jesucristo, que las 7 iglesias, ubicadas en Asia Menor, continuamente tenían persecución del Imperio Romano. Cuando hacemos mención del Imperio Romano, estamos haciendo mención de la 4ª bestia que vio Daniel, el Imperio Romano. Dice la Biblia que Daniel, el profeta de Dios, miró una bestia terrible. Era la más fea de todas las bestias que vio el profeta. Y en esa época, la bestia que vio Daniel, el Imperio Romano, estaba en apogeo y era la que afligía a la iglesia de Jesucristo. Pero esta iglesia, ¿por qué permanecía? El Señor le dice a la iglesia de Jesucristo en Filadelfia: yo conozco tus obras. Sabemos que el Dios de nosotros lo conoce todo. Dice Lucas 12:2 que no hay nada oculto que no haya de saberse. Él conoce nuestro caminar. Delante de Jehová nuestro Dios estamos desnudos, amada iglesia. Amén o no amén.
Él conoce cómo camina la iglesia, cómo se conduce su amada novia, su prometida. Y el Señor, a través del ángel, le dice al apóstol amado que le dirija el mensaje de Él a su iglesia en Filadelfia: yo conozco tus obras. Era una iglesia que estaba pasando momentos. Cada vez que un pueblo en determinado lugar tiene esta catástrofe de terremoto, ¿cuál es lo primero que golpea? La economía. Pero la iglesia se mantenía. La iglesia estaba ahí. La iglesia estaba pagando el precio. Y sin embargo el Señor le dice: yo conozco tus obras y he abierto una puerta, tengo una puerta abierta delante de ti. Él dice, Señor, por eso que lo que dice Isaías 43:19, dice el profeta Isaías: he aquí yo hago cosa nueva y abriré caminos en el desierto. Muchos de nosotros a veces queremos ver en la mano de Dios a favor de nosotros. A veces hay problemas en el hogar, en el ministerio, problemas dentro del matrimonio, con los hijos, de cualquier índole, iglesia de Cristo, y queremos que Dios nos solucione eso. Pero hay algo que la iglesia tiene que hacer: comportarse conforme a la vocación que hemos sido llamados, a su nombre. Dios está dispuesto a abrir la puerta a todo aquel que le invoca, pero hay algo que la iglesia se olvida. La iglesia tiene la llave. Jeremías 33:3, clamar y Él responde. Queremos que Dios abra camino, queremos que Él actúe a favor de nosotros. Hay que movernos en fe. Por eso que el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia: y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Es por eso que el Señor comienza a alabar a su iglesia en Filadelfia. Dios no le dice: no, mi pueblo, no, mi chiquita, no, amada mía, hay problemas financieros. Dios sabe todo. Lo que primero el Señor procura no es levantar la economía de una ciudad. Lo que primero el Señor procura es mantener viva la fe de su pueblo. Si la iglesia mantiene viva su fe, lo demás, dijo Cristo, vendrá por añadidura. Es por eso, iglesia del Señor, que hay textos bíblicos que confirman esta promesa. Sea bendito el nombre del Señor. Para su amada iglesia, dice aquí Hechos capítulo 14 verso 27. De igual manera, verso tras verso, que alguien encuentre y me dé lectura. Hechos capítulo 14 verso 27. Amén. Dele lectura, hermano Luis. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 16 verso 9. Amén. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aleluya. Segundo los Corintios capítulo 2 verso 12. Cuando llegue aquí para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor. Colosenses capítulo 4 verso 3. Colosenses capítulo 4 verso 3. Amén. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy breve. Aleluya. Mire, recordemos esta palabra. La mayoría de textos que hemos leído son palabras del ministerio del apóstol Pablo. Si nosotros hacemos una breve reseña, ¿cómo fue el apóstol Pablo? Fue un hombre en continua tribulación y persecución. Y en todos los textos que hemos leído se habla de que Dios abría una puerta. Y en la culminación de Colosenses capítulo 4, Él dice que para que se le abra la puerta. Porque el Señor le dice a la iglesia de Jesucristo en Filadelfia de la siguiente manera: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba conforme, quería seguir avanzando. La pregunta para nosotros en esta noche, iglesia de Cristo: ¿para qué quiere usted, para qué quiero yo una puerta abierta de parte de Dios? ¿Para qué la quiere? ¿Para ser famoso? ¿Para ser multimillonario? ¿Para ser el que más bota candela, fuego y chispa por los ojos, rayos por los sobacos? ¿Para qué quiere una puerta más abierta? La iglesia está detallando el Señor en su palabra que el Señor le abría una puerta a su iglesia para lo más grande que la iglesia ha sido llamado. El Señor comisionó a la novia de Jesucristo para predicar las buenas nuevas de salvación. Para eso nos comisionaron. Y si alguien paga el precio, tranquilamente usted esté confiado
creo que Dios le va a abrir una puerta donde quiera. Hay gente que lee Biblia, hay gente que ora. En el momento que menos pensamos, que menos nos imaginamos, Dios abre una puerta y suena el teléfono. ¡Ring! Vaya a predicar, venga, ministre la palabra, lo invito a un ayuno, lo invito a un aniversario. Dios te abre puertas para que presente o para que siga siendo testigo viviente del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto le alaban al Señor en esta noche? A su nombre. Son 4 versos, iglesia de Cristo, que confirman la promesa de Cristo a la iglesia en Filadelfia, de aquella puerta abierta que el Señor le abría a su novia en Filadelfia. Una puerta abierta. Tenemos que aprender a pagar el precio para que esa puerta esté ahí. Muchos decimos, ¿y cuándo es que Dios me usa? ¿Y cuándo es que Dios me permite servirle? ¿Y cuándo es que comienza el ministerio mío a crecer? Imite a Filadelfia, imite a la iglesia de Cristo en Filadelfia, a pagar el precio. Quizás Guayaquil, alabado sea Dios, no ha sido desbaratada con un terremoto, pero hay muchas cosas que están devastando la fe de la iglesia de Jesucristo en Guayaquil. Están devastando la iglesia cómoda. La falta de dinero, la falta de la economía, muchas situaciones que la iglesia de Cristo en Guayaquil, o por no decirlo en todo el Ecuador y en las 24 provincias, están acomodando a la iglesia a una vida pasiva. Es por eso que la iglesia no puede ser pasiva. Cada vez que nosotros entramos en un pasivismo, o en una vida civil, tranquila, ¿por qué digo civil? Porque el creyente no es natural, es sobrenatural. Y Dios está llamando a la iglesia a comportarse como enseña la Biblia, que cada vez que el pueblo paga un precio, despreocúpate que Dios te va a abrir una puerta donde menos nos imaginamos. A su nombre, denle una alabanza al Dios de los cielos. Amén. Ahora quiero detallar los versos del mensaje a la iglesia en Filadelfia. Ubiquémonos en Apocalipsis capítulo 3, verso 9. A su nombre. Dice la palabra del Señor: he aquí me entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A su nombre. Oiga, qué lindo que Dios hable y testifique por usted. En una ocasión los fariseos vinieron a preguntarle algo a Juan el Bautista, y el Señor, ¿qué dijo? Yo no doy testimonio, otro es el que da testimonio de mí. Es por eso, iglesia de Cristo, que Apocalipsis capítulo 3, verso 9 es una manifestación de Dios para todos, para que todos vean quiénes son sus hijos y cómo Él los exalta. Yo coloqué un texto bíblico para confirmar una promesa. Lo que dice Apocalipsis 3:9 lo confirmé o lo sustenté con Daniel capítulo 6, verso 25 al 27. Alguien que lo encuentre y le dé lectura. Daniel capítulo 6, verso 25 al 27. A su nombre. Daniel 6, 25 al 27. Denle lectura si alguien lo encontró. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía, puerta está ordenanza, que en todo el dominio de mi reino y todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro, el perro. Amén, muchas gracias, Padre. Bien, recordemos esta historia. Muchos conocemos la historia o el ministerio relatado en la palabra del Señor del profeta Daniel. Según lo que dice esta historia, Daniel capítulo 6, versos 25 al 27, esa es la famosa historia de Daniel en el foso de los leones. Y esa historia vemos cómo Dios exalta al profeta de Dios, que era tercer señor en el reino.
Mire que a Daniel, siendo profeta, no lo movió la posición. Él era profeta del Altísimo. Delante de Dios y delante de los hombres seguía siendo profeta. Para los hombres naturales era el tercer señor del reino. Pero Daniel todavía mantenía su posición. Él sabía que Dios lo colocó en el reino de los persas para darle gloria a Dios, para ser consejero de aquellos reyes paganos por causa de Israel, el pueblo de Dios. Amén. Y vemos en esa historia cómo el rey se da cuenta quién estaba a favor de Daniel. Y él hace un edicto. Miren lo que Dios hace cuando el hombre paga el precio. Dios mueve las piedras, Dios mueve los poderosos para que Dios sea exaltado por causa tuya. Por causa de Daniel, este hombre llamado Darío, el persa, publicó un edicto que en todos los lugares de su reino se tema y se dé gloria al Dios de Daniel. Es lo mismo, iglesia de Cristo. El Señor le dice a la iglesia de Jesucristo en Filadelfia: yo te exaltaré para que conozcan que yo te he amado. Dios hizo manifestación a través de la vida de Daniel para que todos mirasen cómo Dios honraba, cómo Dios estaba con el profeta. A su nombre. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. A su nombre. Recordemos, iglesia de Cristo, que dice, una vez más vemos las promesas de Dios en acción para proteger a quienes confíen en Él. Esta promesa se cree y mucha gente la utiliza en respecto a lo que va a pasar luego del arrebatamiento, pero también podemos creer por la palabra que es una promesa para la iglesia de Jesucristo en Filadelfia a causa de la persecución imperial. Si nosotros investigamos cómo castigaba el imperio era un imperio que asolaba, que destruía, que no dejaba huella, no dejaba rastro. Era un pueblo conquistador, donde se metía, despedazaba. Era un pueblo que despedazaba a sus enemigos. Pero hay promesa de Dios. El Señor está diciendo: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. A su nombre. ¿Cuántos fuimos guardados cuando el mundo entero fue probado por un COVID? ¿Cuántos fuimos guardados? Fueron guardados creyentes calientes, creyentes tibios, mundanos, impíos, adúlteros y fornicarios. ¿Por qué? Por amor a Jesucristo. Ahora Jehová está diciendo a la iglesia de Cristo en Filadelfia: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Ha de venir, es decir, va a venir para que yo te guarde. Confía en mí. Hay un texto base, Mateo capítulo 10, verso 22. Si alguien lo encontró, de lectura. Son palabras textuales de Cristo, iglesia del Señor. Palabras textuales de Jesucristo. Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Entonces, amada iglesia de Cristo, veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ay, ay, ay. Eso es lo que a veces muchos creyentes creemos, que la corona es para toda la vida, así uno haga y no haga la voluntad de Dios. Es por eso, iglesia de Cristo, que yo resumí con el criterio que Dios le pone a cada uno, la revelación que Dios le da. Cristo amonesta a la iglesia en Filadelfia y a su vez a todo su pueblo a nivel mundial. Veremos muchos ejemplos de personajes bíblicos que no se mantuvieron firmes al llamado que Dios les hizo. Mencionaré algunos para enriquecer nuestro estudio. Yo creo que puse ahí abreviando. Primer libro de Samuel capítulo 2, versos 30 y 35 habla de la historia del sumo sacerdote llamado Elí, sustituido por el profeta Samuel. Vemos en la historia del primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 13 y 14, habla o relata la historia del rey Saúl, sustituido por David, rey de Israel. Miramos Isaías, capítulo 22, verso 19 al 22, vemos la historia de un mayordomo
de un tesorero, perdón, llamado Segna, sustituido por él aquí, a su nombre. Anote todo eso y pégale un vistazo en su casa, que es muy nutritivo aquello que estamos nosotros estudiando. Son las historias en las cuales vemos sustitución, porque muchos creemos que el ministerio nunca te lo van a quitar. Dice la Biblia, irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Dios nunca te va a quitar el llamado, Él no te lo quita, pero mucha gente pierde trabajar en aquello. Mucha gente ya no es usada por Dios por desobligado, por incompetente, por vagos, por ociosos, por rebelde. A su nombre. Por eso tenemos esta historia muy conocida. ¿Cuántos hemos lecturado la historia del sacerdote Elí? Que él no se mantuvo firme y se le cumplió lo que dice Apocalipsis 3:11, para que nadie tome tu corona. A veces creemos que nosotros somos creyentes de domingo. Hay creyentes domingueros, hay creyentes campañeros, hay creyentes fiesteros, que solamente en ese momento se acuerdan de que tienen un llamado a su nombre. Elí tuvo en poco el llamado de ser exaltado por Dios, de ser colocado como príncipe de la casa de Jehová, a su nombre. Conocemos esa historia que Dios le exhortó, envió un varón profeta, un profeta anónimo, y le dijo: tú has honrado a tus hijos más que a Dios, y yo, dice Jehová, me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y que ande delante de mí ungido todos los días, a su nombre. Él no tuvo la precaución o se le pasó por alto y menospreció que fue llamado a ser príncipe del tabernáculo. Quizás muchos aquí menospreciamos el llamado. No, es que yo no predico como usted, hermano. No, es que yo no soy pastor. Pero sabemos y entendemos que sobre nosotros reposa la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y a veces otro puede recibir esa presencia. No, el Espíritu Santo está en mí, solamente está calladito. Mire, la palabra dice que el Espíritu Santo se contrita y cuando Él se siente triste, se aparta. Pregúnteselo a Saúl mismo o pregúnteselo a Sansón, a su nombre. El Espíritu Santo te abandona, te deja en los días postreros de la vida de David, rey de Israel, rumbo a la muerte. David anciano, enriquecido, honrado por Dios. Dios lo había llenado de gloria, de riqueza, de abundancia. Era el mayor rey que el pueblo de Israel había tenido. Y ya cerca de su muerte llama a su hijo Salomón y le dice: Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón sincero y búscale. Si tú le buscares, lo encontrarás, pero si tú lo abandonas, Él te desechará para siempre, le dijo el rey David antes de morirse. Y a veces nosotros